De la mañana, 6:51. Hay mucha expectativa, lo hablábamos la semana anterior, por cuenta de lo que va a pasar cuando se cumpla ese plazo que había dado el Instituto ICA para retirar todo el ganado que estaba en zonas protegidas, porque no iban a ser incluidas para esos ciclos de vacunación, como parte pues de las decisiones en favor del medio ambiente. Vamos a saludar hasta ahora al director regional de el ICA aquí en el departamento del Guaviare, Pedro Salazar, quien nos atiende hasta ahora. Muy buenos días, Pedro, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, y a todos los oyentes de Marandúa. ¿Qué tal? Muy bien, Pedro, pues como lo decíamos, muy pendientes de esas decisiones que se estarán tomando en los próximos días, o no sé si ya se tomaron, y es justamente después de que conocimos la directiva de la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios, en la que hace ese llamado a que las autoridades, en este caso desde el Ministerio de Ambiente, de Agricultura, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, las corporaciones autónomas y ambientales, parques naturales nacionales, pues medien o concerten frente a esa directiva que ustedes desde el ICA pues se ha emitido frente al ganado que está en zonas protegidas. Esta directiva lo que dice y lo que está pidiendo es que concerten y lleguen a un acuerdo sin vulnerar los derechos de las comunidades campesinas. ¿Qué ha pasado hasta el momento después de que ustedes conocen esta directiva, Pedro? Pues Laura, digamos que la resolución 7067 del ICA no ha tenido ninguna modificación, siguen firme, se está adelantando todo el proceso de identificación de predios que se encuentren en zonas de parques nacionales y regionales. El ICA le está entregando la información a parques nacionales como resultado de los ciclos de vacunación de aftosa y brucelosis, que es lo que dice el procedimiento que está establecido en la resolución. El ICA ha entregado esa información a parques, y parques, después del análisis que hace con su sistema de información, pues nos remite al ICA la información de cuáles predios están definitivamente en parques. Pues es bueno aclarar que en el departamento del Guaviare todavía no hay ningún predio identificado en parques. En otros departamentos sí se han identificado ya varios, pero en el departamento del Guaviare no hay ninguno. Por lo tanto, pues en este momento no podemos decir que se van a adelantar acciones contra pues alguien que no existe, porque en este momento no tenemos predios identificados en parques. Por lo tanto, esa es la situación. La resolución sigue en firme. Lo que dice el nuevo memorando 34 de la Procuraduría, que está dirigido a autoridades ambientales, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura y al ICA, pues es que se tenga, digamos que hace énfasis en lo que ya estaba en la Directiva 06, en el sentido de que se deben garantizar los derechos de las familias campesinas vulnerables que se encuentran en parques, y digamos que eso está establecido también en la resolución 7067, donde dice que las familias campesinas vulnerables que se encuentran en parques tendrán un tratamiento especial, están exentas de la aplicación de la resolución, en el sentido de cancelar el registro sanitario de predio pecuario, siempre y cuando haya de por medio un acuerdo con parques nacionales, que es el administrador del área. Este acuerdo pues está orientado a la reconversión de ganadería, si es que tienen ganadería, a la disminución de esa actividad, disminución paulatina en el área, y la identificación de nuevos modelos productivos que les permitan estar en parques de manera transitoria o de manera definitiva. Eso lo define parques nacionales, ¿no? Porque puede haber familias que estén desarrollando actividades que se puedan adelantar en parques, o otros que puedan adelantar actividades productivas que, aunque no están permitidas en parques, pueden ser disminuidas de manera transitoria, reemplazadas por otras, o pueden ser reubicados en zonas que sí sean permitidas para la producción agropecuaria. O sea, sí, Pedro, es decir, que aquí en el departamento del Guaviare hasta el momento no hay ningún predio que se vea afectado con esa resolución 07067 que ustedes emitieron. Hasta el momento no hay ninguno. No hay ninguno.
Dice ninguno. esta resolución que se estarán haciendo unos rastreos, se estarán haciendo unas identificaciones. ¿Ese proceso de identificación ya surtió efecto? O sea, ¿ustedes ya recorrieron el Guaviare y se dieron cuenta que no hay ninguna finca que esté haciendo ganadería en zonas protegidas? Nosotros no hacemos esa identificación en campo. La identificación se hace a partir del trabajo que hacen los vacunadores, los vacunadores que son, digamos, coordinados. El proceso de vacunación es realizado por FEDEGAN. FEDEGAN toma esa información en campo en el momento de la vacunación. Esa información la entrega al ICA, el ICA la hace oficial y la envía a parques, como les decía. En esa información que se ha recogido en el proceso de vacunación, no se ha identificado hasta el momento ningún predio en zona de parques, en el departamento del Guaviare, repito. El temor es una labor que le corresponde a Parques Nacionales en este momento identificar esos predios que estén ahí. No quiere decir que no haya ganadería en parques en el departamento del Guaviare. Seguramente sí hay, pero hasta el momento no se ha identificado ninguno, por diferentes circunstancias que pues no me compete a mí mencionarlas, pero pues es Parques Nacionales que nos dice al ICA si hay o no hay predios en esos parques nacionales. Hasta el momento no se ha identificado ninguno, por lo tanto pues nosotros no hemos adelantado ningún bloqueo porque no nos han reportado ningún predio. Bien, esto en lo que usted se refiere a que el proceso de vacunación les permitirá tener una base de datos e identificar este tema, pero usted dice, esto no descarta que de pronto se presente ganadería en parques, y estos no son un riesgo de alguna manera de que de pronto por no sentirse afectados no los vacunen y estos queden por fuera de la vacunación, y por no verse implicados en el marco de esta resolución, la 7067. Sí, lo que pasa es que la resolución es clara en el procedimiento, y pues Parques es quien debe hacer esa identificación. Digamos que las coordenadas, la información geográfica que entrega el ICA a Parques es una ayuda, ¿cierto? Es un instrumento que puede utilizar Parques para identificar esos predios, pero no es la única. O sea, Parques Nacionales perfectamente nos puede decir al ICA, a partir de su información, de sus coordenadas, de su sistema de información geográfico, si hay predios con ganadería dentro de parques del departamento del Guaviare. Hasta el momento no se ha reportado. En Bogotá se hacen mesas permanentes porque ese trabajo lo hacen, digamos que a nivel central, y en Bogotá se hacen esas mesas para a partir de esa base de datos que entrega el ICA, pues el Parques hace su propia base de datos y la entrega al ICA. En la información que nos ha entregado del nivel nacional a nosotros, que lo hacemos, digamos, de manera frecuente, nos dicen, bueno, se encontraron tantos predios en cada departamento que está involucrado, que tiene parques nacionales, se han identificado tantos predios con tantas cabezas de ganado, pues que ya son objeto del proceso que menciona la resolución. Sí. Pero el departamento del Guaviare no se ha identificado ninguno todavía. ¿Y hasta cuándo, digamos en tema de tiempos, hasta cuándo van a hacer esa identificación en el caso que le corresponde a parques naturales? Es decir, ¿hasta cuándo está el plazo, o ustedes como entidades van a tener, digamos, este semestre para articular esa información? Porque el ciclo de vacunación, entiendo, ya se aproxima. Pedro, me corriges, pero aquí el tema es, pues, esa información en el departamento del Guaviare, ¿cuándo se estaría dando? Porque hasta el momento no se han identificado, pero puede que en 1 o en 2 meses sí haya un consolidado, o seguramente de pronto están avanzando y todavía no lo han reportado. Ahora, el seguimiento que se le haga, porque si esto se establece en un periodo de vacunación, se puede dar, digamos, una situación en la que el ganado se lleve a zonas de no de parques, se vacune y posteriormente vuelva a zona de parques. Regrese. No sé, pues, ¿se puede dar una situación de esta, Pedro? Sí, es probable. Les aclaro que el ciclo de vacunación actual terminó el 6 de julio. Se prorrogó por unos días en algunas zonas donde hubo dificultades para el proceso de vacunación, pero no es el caso del departamento de Guaviare. En el departamento el ciclo terminó el 6 de julio. Esa información pues ya la tiene Parques y a partir de eso está trabajando. Pero digamos que el proceso es permanente.
O sea, no quiere decir que este ciclo se entregó la información y si no se identificó ningún predio, pues ya no pasó nada. Porque puede suceder lo que ustedes están diciendo, que una persona que tenga ganado dentro del parque, en el momento de la vacunación lo saque del parque a un predio que sí esté permitido, lo vacune y lo devuelva, o sea, al predio anterior. Eso puede suceder y la resolución también lo contempla, que es necesario en los ciclos siguientes seguir haciendo el monitoreo para identificar predios que estén dentro de parques con ganado. O sea, no es un proceso solamente de este ciclo de vacunación, sino que va a ser un proceso permanente. Y parques nacionales en cualquier momento puede identificar predios en estas zonas y puede reportarlos al ICA. ¿Sí? No es un proceso exclusivo. Los 90 días que menciona la resolución 7067 son 90 días de transitoriedad para que las personas que tengan ganado dentro de parques nacionales los retiren hacia zonas permitidas o hacia mataderos. Pero es transitoriedad para retirar el ganado. Pero una vez se identifique ganado dentro, si después de esos 90 días se identifica ganado dentro de los parques, pues ya entonces entran las medidas de otro tipo para retirar ese ganado, son medidas ya de tipo policivo. Director, y también es de aclararle a la comunidad de que no es toda la zona como se había hablado en un principio, sino son algunas veredas pequeñas, que no son, sino hablamos del resguardo NUCAT y de la reserva NUCAT, que es muy diferente. Entonces es como que la gente también empiece a visibilizar cuáles son estas áreas que realmente ustedes están dentro de esta resolución del ICA. Ingrid, porque en algún momento pues uno veía la preocupación de unos campesinos que decían que se verían afectados por ello, lo cual pues daba como luz de que sí había ganado en zonas de parque por la preocupación de algunos, pero parece ser que no era claro el tema de si estaban dentro o no estaban dentro de parques, Ingrid. Sí, y pues... Sí, hay bastante confusión sobre la ubicación de los predios y sobre lo que menciona Ingrid de la confusión también que hay entre Reserva Nacional NUCAT y Resguardo NUCAT, que es diferente. Esa información, digamos que la hemos entregado a los ganaderos pues por diferentes medios. En este momento nos estamos reuniendo con parques, con la corporación, con la CDA y con el apoyo de USAID, de Amazonía Vital, para iniciar un proceso de socialización a través de medios radiales y a través de actividades también presenciales para informar a la comunidad, a los productores sobre la resolución, sobre las normas, pero también sobre la ubicación y el ordenamiento ambiental del territorio, para darles claridad en ese sentido, porque la situación va a continuar. O sea, lo que les digo, no es una medida que se aplique solamente en este semestre o en este ciclo, sino que va a continuar. Entonces es importante seguir informando a la gente sobre la ubicación en la que se encuentre. Claro, y sobre todo porque, como usted lo dice, va a seguir. Sin embargo, y para tranquilidad también, Pedro, lo que usted nos estaba diciendo, a raíz de esta directiva de la Procuraduría, si se llegaran a identificar entonces predios que en algún momento estén en esas zonas protegidas con ese tipo de ganadería, ¿llegarían entonces a concertar, digamos, a ese acuerdo con el Parques Naturales Nacionales antes de suspender ese ciclo de vacunación? Pero esa es una decisión de parques nacionales y parques han sido muy claros en que estos acuerdos no son digamos, no son sencillos en términos prácticos, porque no es decir, pues, bueno, entonces todo el que tenga ganado en parques se va a comprometer y va a firmar un acuerdo y no es tan sencillo. Sí. Se necesita identificar unos criterios. Es claro que es la población vulnerable y ese término también hay que aclarar lo que es población vulnerable, quiénes son campesinos vulnerables, porque no se puede permitir que haya ganaderos grandes, por ejemplo, en esos parques, ¿no? Entonces es población especial, población en situación de vulnerabilidad, que ya llevan mucho tiempo habitando algunos en esas zonas, aunque no es el caso del departamento del Guaviare, como si en otros departamentos como el vecino del Meta, donde hay gente que lleva mucho tiempo en parques nacionales, inclusive antes de que fueran declarados, y que tienen los derechos adquiridos. Entonces con ellos, con algunas de esas personas hay acuerdos.
Lo que nos ha dicho Parques Nacionales es que en el departamento del Guaviare, en los dos parques que hay, en Reserva Nucac y en Parque Chiribiquete, no hay ni un solo acuerdo en este momento. Que podrían darse acuerdos, es posible, pero no es un proceso tampoco tan sencillo. Claro, no es tan sencillo, sobre todo porque pues la resolución sale en medio de esa necesidad sentida de frenar esa ganadería extensiva que amenaza la Amazonía. Ingrid tiene los nombres de las veredas, Pedro, y esto solamente a modo de información, sobre todo para que las comunidades estén atentas, porque allá entonces tendría que llegar, a esas veredas tendría que llegar primero Parques Nacionales Naturales a identificar esos predios si llegaran a estar practicando ganadería en medio de estas zonas protegidas. Laura, estos sectores son los que nos han dicho el mapa, ¿no? La resolución que emiten. El acceso a la cartografía nos permite hablar de 11 sectores parciales, que en este caso sería Salto Gloria, La Paz, New York, Mesa La Lindosa, Moscú, Cañomacú, Itilla o Puerto Nigua, como le dicen, Golondrinas, y en el parque Chiribiquete, que queda en la zona del Guayabero, hablaríamos de Manavires y Angoleta Alto. Sí, son veredas que están en la zona limítrofe con tanto Parque Reserva Nucac como Parque Chiribiquete, pero no es ni siquiera conveniente mencionarlos porque pues los estaríamos estigmatizando, porque son veredas que aunque están en el límite, hay son las verdes. Hay productores que están en zona, están por dentro, o sea, mejor por fuera del parque. Entonces, si lo generalizamos como veredas, no está bien. No estamos diciendo que a esas veredas... Algunos podrían estar adentro, claro, pero la mayoría están por fuera. A entonces, esas veredas es que... Son veredas que están en el límite, entonces es claro, son veredas que están en los límites de parques, pero no quiere decir que todo, porque el mensaje puede ser ese, ¿no? Y claro, no es así. No todos los productores que estén en esas zonas, todos los ganaderos que estén en esas veredas, están dentro de parques. De acuerdo, y sobre todo porque esto, antes de tomar cualquier decisión o lo que sea, tendrá que ser informado directamente a ellos, ¿no? Y para eso es verificado y para eso van a hacer entonces ese barrido que estaría haciendo Parques Naturales, es lo que nos dice Pedro, ¿es así? Exacto, entonces Parques, una vez identifique, en este momento, por ejemplo, ellos están validando información sobre algunos predios que posiblemente están dentro del parque, que están en esas veredas que ustedes mencionan, que posiblemente están dentro del parque, pero que la cartografía no permite el nivel de detalle para decir efectivamente está. Entonces tendrá que haber otro medio de verificar para verificar que efectivamente están en parques, y es lo que están haciendo ellos. Entonces en este momento no hay ninguno identificado todavía adentro, pero podría haber. Pero pues esas veredas no las podemos estigmatizar porque la mayoría de los productores están fuera de parques. Sí, igual cuando se identifique un predio dentro de parques y que el ICA reciba la información, pues se inicia un proceso administrativo, ¿no? Con su debido proceso. Entonces se hace una resolución, se notifica debidamente a la persona y se le da toda la opción de interponer recursos. Entonces no es una decisión inmediata, sino que es una resolución que tiene su debido proceso, y eso también lo dice el memorando lo enfatiza el memorando de la Procuraduría, ¿no? Que hay que garantizar los derechos, que debe haber diálogo, o sea, se hace énfasis en algunos aspectos de pronto que no se han contemplado en la Directiva 06. Director, o sea que en cualquier momento estarían llegando a socializar esto en las comunidades que de pronto se vieran afectadas por esta resolución, y hablarían también de ese trabajo mancomunado que pueden hacer para que de una u otra manera esta ganadería no se pierda, porque estaban diciendo, y mucha gente precisamente está diciendo vamos a perder nuestro ganado, es hablar de esa garantía que la Procuraduría puede dar y el ICA puede dar para la gente que está allí en estas zonas. Sí, claro, la gente no tiene por qué preocuparse en este momento si no tiene ninguna notificación de parte de alguna de las autoridades y de las entidades que estamos involucradas, pues no tiene por qué haber ningún inconveniente. Tienen o sea, si llegaran a ser identificados en zona de parques, pues tienen su debido proceso, tienen la posibilidad de esos acuerdos con parques nacionales, que si no están en este momento se pueden suscribir, pero pues eso ya depende, pues obviamente, la metodología que tenga parques nacionales
para este caso. Entonces, pues, digamos que no debe haber digamos que alerta en el departamento. Obviamente todos tenemos que ser conscientes y debemos tener claro que la norma no permite tener ganado dentro de parques nacionales, eso es claro, pero pues que haber todas las garantías y todos los procedimientos adecuados para retirar ese ganado de parque, pues así debe ser. Pues eso entonces era lo que queríamos justamente que supiera la comunidad, sobre todo porque estábamos a la expectativa de esos 90 días que siguen corriendo y que se estarían cumpliendo, pero también preocupaba que acá en el departamento del Guaviare pues no se sabía si hay o no en este momento esos predios que estarían siendo afectados con esa resolución, pero bueno, estaremos siguiéndole la pista, sobre todo para mantener de manera informada a la comunidad y por ahora dar esa parte de tranquilidad. No es un tema, que llegue de buenas a primeras, tiene un proceso administrativo, ustedes van a tener la oportunidad de tener esa información de manera oportuna directamente por las entidades, en este caso Parques Naturales Nacionales, que ya llegará a esos predios que seguramente sí hay en zonas protegidas, porque sabemos que la ganadería extensiva pues es una amenaza en la Amazonía, y no solamente aquí en el Guaviare, en el sur del Meta, en Caquetá, en Bichada, en todos estos departamentos de la Amazonía, y allí pues comenzarán ese proceso. Aquí en el departamento todavía no se ha comenzado y es lo que nos dice hoy pues Pedro Salazar, el director regional de el ICA. Seguiremos entonces muy pendientes, Pedro, a conocer cómo avanza pues ese proceso que ustedes lideran y alternan con Parques Naturales Nacionales. Claro que sí, Laura. Vamos a iniciar el proceso de socialización a través de medios radiales. Inicialmente hay algunas zonas que en este momento tienen dificultades de orden público donde no podemos llegar tan fácil, pero sí se van a programar también algunas reuniones presenciales para informar a las comunidades sobre el tema. Y pues es lo más importante, que haya información suficiente. Igual si alguna persona, algún productor, algún ganadero tiene dudas sobre su ubicación, puede consultar las entidades, principalmente en este momento a Parques Nacionales, con unas coordenadas que puede tomar con un celular, puede hacer esa consulta para, estar tranquilo de saber si está o no está dentro de parque. Pues eso es muy bueno, ¿no, Laura? Que llegarle a los campesinos con la información y a través de los medios pertinentes para que ellos se enteren de cómo avanza todo esto, porque esto aún va en desarrollo. Exactamente, porque todos, habían interpretado esos 90 días como un límite máximo para hacer, o entrar en vigencia esta resolución, y que a partir de allí, pues entonces quedarían por fuera de este sistema, pero sobre todo qué iba a pasar con el ganado, porque la inversión, eso no se podía perder, y esa es pues por ahora la tranquilidad. Entonces, seguramente llegarán a esos predios que están en esas zonas, pero todo con su debido proceso y en el tiempo entonces que se desarrolle este tipo de actividades relacionadas con la resolución. Pedro, pues gracias, atentos seguimos y quedamos muy pendientes de lo que pase con este tema de los predios en zonas protegidas también en el Guaviare. Gracias. Gracias a usted, Laura, y que tengan buen día. Saludos para todos. Muy bien.